Capítulo 11. Modernidad y etos barroco. Un diálogo con Bolívar Echeverría. En primer lugar, Bolívar Echeverría, 1941 a 2010, se ocupó, y fue el primer momento de su vida intelectual, de una muy creativa interpretación no dogmática de categorías esenciales de la crítica de la economía política realizada por Karl Marx. Si bien esta cuestión es importante, pues se trata del inicio en la obra de un filósofo destacado, en este trabajo nos ocuparemos principalmente de un segundo momento, localizado a finales de la década de 1980, cuando Echeverría expuso una filosofía de la cultura situada principalmente en América Latina. En este ámbito, la visión que tiene de la modernidad y del etos barroco son quizá los dos temas centrales en sus escritos. La exposición de este ensayo se dividirá en dos partes. En la primera, expondré resumidamente la posición de Echeverría. En la segunda, intentaré plantear algunas preguntas para abrir un debate dentro de la problemática actual latinoamericana, que ha sido recientemente enriquecida por la problemática esbozada en el llamado giro descolonizador, cuyos prolegómenos deben situarse desde finales de la década de 1960. 1. Modernidad y etos barroco en Bolívar Echeverría. Entender esta problemática reciente para Echeverría es, sin embargo, captar de alguna manera la vida entera del gran pensador. No es indiferente haber nacido en Riobamba, tierra también del gran Leónidas Proaño, y donde he estado tantas veces en seminarios con miembros de los pueblos originarios del volcán Chimborazo, y haberse mudado a Quito, en lugar de haber nacido en España, como le acontece, por ejemplo, al importante marxista Adolfo Sánchez Vázquez. En mi opinión, Quito es la capital del barroco latinoamericano, y la iglesia de los jesuitas II en esa ciudad es la obra cumbre del barroco en todo el mundo, comparándola con las existentes no solo en toda América hispana o Bahía en Brasil, sino igualmente en Goa, España, Portugal, la iglesia del Jesús en Roma, o los Bierzeneiligen de Alemania. Hijo de padre con posiciones de izquierda y una madre católica, como en mi caso, estudió primero en una escuela confesional y después en uno de esos clásicos colegios secundarios latinoamericanos de gran nivel académico, como el Mejía. El niño creyente se transforma en un alumno militante de izquierda, pero siempre crítico de los partidos comunistas dogmáticos bajo la hegemonía soviética, estudioso en un primer tiempo del existencialismo de Unamuno, de Sartre y, por último, de Heidegger, en tiempos del gobierno populista de José María Velasco Ibarra. 3. Como en el caso de muchos estudiantes de filosofía latinoamericanos, y también en mi caso, a Bolívar le era necesaria la aventura europea, por nuestro inevitable eurocentrismo de aquella época, especialmente en Alemania, de mucha mayor exigencia, buscando a Heidegger en Freiburg en 1961, quien solo realizaba seminarios privatissimi, para alumnos electos. 4. Lo que le obligó a cambiar de ruta y residir en Berlín para estudiar bien su alemán. 5. Después de Berlín residirá en México, enseñando muy pronto un marxismo estricto y antidogmático en la Facultad de Economía de la UNAM, hasta que es nombrado profesor en la Facultad de Filosofía desde 1987. Como retorno a la filosofía, en pleno proceso de la perestroika desde 1985 en la Europa Oriental, y posteriormente con la caída del muro de Berlín en 1989, permite a Bolívar centrarse con mayor atención en la problemática que intentamos tocar en este trabajo. No es de olvidar que igualmente venía descubriendo la importancia de Walter Benjamin, que tendrá la mayor relevancia en la descripción que iniciamos. Se trata de una segunda época en el desarrollo de su pensamiento, en coherencia con la primera ciertamente, pero con un cambio de temática. El conocido marxista aparecerá desde ahora como un especialista en el debate de la modernidad latinoamericana en la cuestión precisa del etos barroco. Su filosofía de la cultura intentaba responder a cuestiones abiertas en su visión crítica del marxismo, aunque también gracias a la confluencia de otras vertientes de su amplia cultura filosófica y de intelectual militante de izquierda.
En primer lugar, desde el valor de uso y utopía, inspirándose en Marx, trata de ampliar el horizonte de esa mera cuestión económica tradicional a un análisis que se hiciera cargo de otros niveles de la forma natural de la reproducción social como totalidad de la vida de un momento histórico. De esta manera se pasa de una economía abstracta a una filosofía de la cultura histórica y concreta. En segundo lugar, la importancia que dedica Walter Benjamin a ciertas etapas olvidadas de la historia de los vencidos, como en la estética y la literatura al drama alemán, el Trauerspiel. 6 le permite al filósofo alemán revalorizar ese momento y, al mismo tiempo, la tradición romántica alemana. 7 De la misma manera, Echeverría podrá volverse sobre el barroco, cuestión ignorada por el marxismo latinoamericano, para aplicar el método de rememorar, a la manera benjaminiana, una etapa histórica olvidada de los vencidos 8, en este caso, paradójicamente 3 veces olvidada cada una, por ser latinoamericana, por pertenecer al momento colonial del siglo XVII, que fue el siglo igualmente del Trauerspiel, un como barroco alemán, y por tener una impronta católica, propia de la Europa meridional derrotada por la Europa del Norte, esta última, ilustrada, calvinista y capitalista industrial, que gracias a las experiencias de juventud quiteña le permitía a Bolívar descubrir sin prejuicios el aspecto jesuita del barroco. 9. En tercer lugar, un cierto agotamiento, es verdad que pasajero, del marxismo tradicional, invitaba a atacar nuevos debates, y el barroco era uno de ellos y que mostraba gran fecundidad. El que Echeverría se introdujera en esta temática llamó la atención. Lo cierto es que ha aportado distinciones necesarias que han elevado el tono de esa discusión, permitiéndole además enfrentar la ambigüedad del posmodernismo de moda, defendiendo la universalidad concreta de la razón, que en mi caso llamaré pluriversidad analógica mundial dentro del giro descolonizador. En resumen, Echeverría defenderá la permanencia de la modernidad, que se inicia para él en la Edad Media Europea, atraviesa los últimos 5 siglos capitalistas y tendrá posibilidad. Esa es la alternativa utópica e incierta de ser una modernidad no capitalista, que en el caso del barroco estuvo siempre en resistencia ante el mismo capitalismo, del cual, sin embargo, no puede escapar. Pareciera que en los rasgos no capitalistas, o como resistentes ante el capitalismo, del barroco se encontraran elementos utópicos que pudieran ser parte de la alternativa de una modernidad no capitalista, pero con mercado, como anota S. Gandler al final de su estudio. 10. Nada mejor que el escrito de 1989 sobre modernidad y capitalismo, 15 tesis sobre la modernidad 11 para entender las posiciones teóricas de Echeverría. En la introducción se nos dice que el predominio de lo moderno es un hecho consumado, 67, 12 Sin embargo, el propósito de Bolívar no es meramente de resignación o quietismo. Las tesis que se exponen en las siguientes páginas intentan detectar en el campo de la teoría la posibilidad de una modernidad diferente de la que se ha impuesto hasta ahora, de una modernidad no capitalista. De acuerdo con esta suposición, la modernidad no sería un proyecto inacabado, 13 sería, más bien, un conjunto de posibilidades exploradas y actualizadas solo desde una perspectiva y un solo sentido, y dispuesto a que lo aborden desde otro lado y lo iluminen con una luz diferente. 70. En la tesis 1 se analiza el hecho de que la modernidad es una forma histórica de totalización civilizatoria determinada por el capitalismo, como modo de reproducción de la vida económica del ser humano. 70. Aquí se hace una síntesis de su visión del asunto. En la tesis 2 se describen las determinaciones fundamentales de la modernidad. Puede ser una forma ideal de totalización de la vida humana en abstracto, o una configuración histórica efectiva. 73. En este segundo sentido, se consolida históricamente en la Edad Media, después acelerada, a partir del siglo XVI, e incluso explosiva, en la Revolución Industrial. 73. La modernidad pone en cuestión a las sociedades históricas tradicionales atacando su código de vida originario.
La esencia de la modernidad se constituye en un momento crucial de la historia de la civilización occidental europea. Por ello, las configuraciones históricas efectivas de la modernidad aparecen así como el despliegue de las distintas reformaciones de sí mismo que el occidente europeo puede inventar. 74. La modernidad es entonces un fenómeno europeo. Las muchas modernidades son figuras dotadas de vitalidad concreta porque siguen constituyéndose como intentos de formación de una materia que aún ahora no acaba de perder su rebeldía. 74. En la tesis 3 se expone la crítica de Marx al fenómeno de la modernidad. Se la interpreta como un hecho dual y contradictorio, mediante el cual un proceso formal de producción de plusvalor subsume un proceso real de transformación de la naturaleza y restauración del cuerpo social. 76. Aquí Echeverría hace un apretado resumen de su profunda interpretación de Marx, que no es el tema de este trabajo, pero es de importancia para entender el pensamiento de nuestro filósofo. En la tesis 4 indica los rasgos característicos de la vida moderna. Ellos son: a. El humanismo, como triunfo aparentemente definitivo de la técnica racionalizada sobre la técnica mágica. 79. El ser humano dispone de la naturaleza ante la muerte de Dios. b. El racionalismo como predominio del ámbito cognitivo sobre el práctico y afectivo. c. El progresismo, en el que el tiempo es vivido como un progreso inevitable de innovaciones, especialmente en el nivel técnico y como incremento de riqueza. 80. d. El urbanicismo, donde en un territorio la civilización, la gran ciudad, se opone a la barbarie rural y atrasada. Es el final de la revolución urbana del Neolítico. E. El individualismo como término del proceso de socialización de los miembros del género humano, que afirma la identidad individual y no atiende tanto a la comunidad como a la nación. 82. F. El economicismo, donde el individuo es incorporado al Estado en torno al proyecto de enriquecimiento común. 83, bajo la ley del valor y por una justicia distributiva equitativa y automática. En la tesis 5 se expone el capitalismo y la ambivalencia de lo moderno. 84, ya que el modo de producción capitalista de reproducción de la riqueza social requiere, para afirmarse y mantenerse en cuanto tal, de una infrasatisfacción siempre renovada del conjunto de necesidades sociales establecido en cada caso. 84. Anticiparemos ahora la tesis 8, porque pienso que todavía analiza la modernidad como totalidad, sin entrar a sus modalidades específicas. Expone, en primer lugar, que la modernidad, que es un etos histórico europeo por su origen, tiene igualmente una ubicación espacial, geográfica, cuando escribe que referidos a distintos impulsos sucesivos del capitalismo, el mediterráneo, el nórdico, el occidental y el centro europeo, configuran diferentes estratos arqueológicos. 92. 14. En segundo lugar, expone una cierta visión diacrónica, es decir, histórica, de la mayor importancia como veremos posteriormente. Y, en este sentido, Echeverría observa, repitiendo ahora la tesis sostenida por Max Weber. Europa no es moderna por naturaleza, la modernidad, en cambio, es europea por naturaleza. En efecto, cuando resultó necesario, ella, sus territorios y sus poblaciones se encontraban especialmente bien preparados para darle una oportunidad real de despliegue al fundamento de la modernidad, y no desactivado y sometido a la sintetización social tradicional, como sucedió en el Oriente. 92, 15. Muestra Echeverría esta mejor preparación de Europa ante la implantación en regiones tórridas de otras culturas y aún ante las zonas templadas semejantes, pero sin la coherencia tecnológica del pequeño continente europeo, ya que este era el único que se encontraba en plena revolución civilizatoria. 93, para lanzar el proceso de la modernidad. 16. La modernidad comienza en la Edad Media gracias a la constitución del orbe civilizatorio europeo, la subordinación de la riqueza a la forma mercantil y la consolidación católica de la revolución cultural cristiana. 17.
Se habla de una economía mundo en el siglo XII europeo, XVIII antecedida por la transformación cristiana de la cultura judía, a través de la refuncionalización de la cultura greco-romana y la incorporación del mundo germánico. Todo esto daría a Europa un cierto estado de preparación para lanzar la modernidad, en su estado de protomodernidad, 94, para poder extenderse y planetarizarse posteriormente, 95. Se desvaloriza un tanto la apertura a América por el llamado descubrimiento y sus riquezas, ya que el colonialismo es como un juego efímero en comparación con la explotación de la fuerza de trabajo europeo, que las verdaderas Indias están dentro de la economía propia, europea. Correct your maps, Newcastle Esborru. 95. Veremos qué significación posterior tiene esta interpretación histórico-geopolítica. En la tesis 6 central tema del etos histórico, donde enlaza las distintas modernidades con los distintos modos de presencia del capitalismo, 88. Aquí es donde se intenta articular fecundamente el primer Echeverría, el marxista, con el segundo, filósofo de la cultura latinoamericano. Se advierte que es sobre el plano sincrónico, 88, que se deben distinguir tres fuentes de diversificación. A. Por su amplitud con respecto a un conjunto de la vida de una sociedad que se encuentra sometido a la reproducción del capital de manera exclusiva, dominante o simplemente participativo. B. Por su densidad en cuanto dicha sociedad es subsumida por un capitalismo real o meramente formal, de más a menos. C. Por su tipo diferencial, es decir, por la ubicación relativa de la economía de una sociedad dentro, 89. Todo esto caracteriza lo que Echeverría llama el etos histórico 19 de una época, como la modernidad. En la tesis 7 ataca el tema del cuádruple etos de la modernidad capitalista, 89. El capitalismo es la última instancia de la diferenciación del etos histórico del capitalismo, pero no la única. 1. El etos realista se daría en el centro y norte de Europa, caracterizado por Max Weber como de influencia calvinista, propiamente agente creador del capitalismo industrial maduro, donde hay coherencia entre cultura y sistema capitalista y en el que el valor de uso es producido como mero portador del valor propiamente dicho, que como plusvalor valoriza el capital. 2. El etos romántico, preponderantemente alemán, y sobre el que volveremos cuando hablemos de Walter Benjamin, que se describe como crítico del capitalismo en tanto afirma el valor de uso, contra la división del trabajo y la afirmación del criterio último de la acumulación del capital como sentido de la vida. Echeverría, gracias a Benjamin, descubre su importancia, pero no se detiene en él, sino que pareciera que le sirve como excusa para mejor caracterizar a lo barroco, como veremos. 3. El etos clásico, que es el menos trabajado por Bolívar, que consistiría en criticar el capitalismo, pero reconocer su ineludible existencia, emprendiendo una política reformista que no toca su esencia. Sería la cultura de la socialdemocracia, una izquierda no revolucionaria que al final hace el juego al capitalismo, con pretensión de autonomía. Como en las tesis restantes, Echeverría se interna en otras caracterizaciones de la modernidad que nos alejan del tema escogido, nos detendremos más largamente en el cuarto etos, que es el que nos interesa particularmente. Bolívar se ocupa de lo barroco de manera especial, como una cuarta manera de interiorizar al capitalismo en la espontaneidad de la vida cotidiana. El arte barroco puede prestarle su nombre, ya que es una estrategia de afirmación de la forma natural, del valor de uso, que permite insuflar de manera subrepticia un aliento indirecto a la resistencia que el trabajo y el disfrute de los valores de uso ofrecen al dominio del proceso de valorización. 91. Para Echeverría lo barroco se presenta como un fenómeno específico de la historia cultural moderna, 20, es decir, es un momento de la modernidad. Contra la hipótesis weberiana de que la modernidad y el capitalismo son exclusivamente calvinistas, Bolívar opone la posibilidad de una modernidad católica, en su esencia jesuítica, que por el mismo hecho queda asignada por una esencial ambigüedad. Distanciada del hecho capitalista, no lo acepta,
sin embargo, ni se suma a él sino que lo mantiene siempre como inaceptable y ajeno. Se trata de una afirmación de la forma natural del mundo de la vida, pretende restablecer las cualidades de la riqueza concreta reinventándolas informal o furtivamente como cualidades de segundo grado. 39. Echeverría conoce la diferencia del barroco peninsular y del colonial latinoamericano, sin embargo, no se propone caracterizar claramente su diferencia y, sobre todo, no indica cuál pudo ser el origen del otro. 21. Su signo, en ambos casos, será de todas maneras la ambigüedad, como hemos indicado. El etos barroco no borra, como lo hace el realista, la contradicción propia del mundo de la vida en la modernidad capitalista, y tampoco la niega, como lo hace el romántico, la reconoce como inevitable, a la manera del clásico, pero, a diferencia de este, se resiste a aceptarla, pretende convertir en bueno el lado malo por el que, según Hegel, avanza la historia. 40. La experiencia barroca americana, por su parte, tiene una cierta duración en el tiempo y un final violento. El siglo XVII americano, obstruido torpemente en su desarrollo desde los años 30 del siglo XVIII por la conversión despótica ilustrada de España americana en colonia ibérica y clausurado definitivamente, de manera igualmente despótica aunque menos ilustrada, con la destrucción de las reducciones guaraníes y la cancelación de la política jesuítica. Un mundo histórico que existió conectado con el intento de la Iglesia Católica de construir una modernidad propia, religiosa, planteado como alternativa a la modernidad individualista abstracta que giraba en torno a la vitalidad del capital, y que debió dejar de existir cuando ese intento se reveló como una utopía irrealizable. 49. Debemos desde ya hacer una cierta reflexión. Hemos notado que Bolívar nunca nos habla de un capitalismo mercantil, dinerario, anterior al capitalismo industrial, organizado en torno al valor de cambio. 22. Por ello el siglo de oro, o mejor siglo de plata, ya que en 1545 se descubren las minas de este metal en el Cerro de Potosí en el Alto Perú y, un año después, en Zacatecas en el norte de México, hasta aproximadamente 1630 que comienza la declinación de su extracción, será el del surgimiento del barroco, que vivirá de su impulso hasta el final de los Habsburgo. Con los Borbón, y bajo la hegemonía creciente del capitalismo industrial y la Ilustración francesa como fenómeno cultural, el barroco entrará en crisis 23, definitivamente con Carlos III a mediados del siglo XVIII. No será el barroco expresión del capitalismo mercantil, de acumulación y uso del dinero, la plata, fruto del trabajo extractivo 24 indígena en las minas, por el sistema de la mita, y no del trabajo de la comunidad criolla o española, lo que permitía gozar el valor de uso por su obtención ociosa del valor de cambio? El ornamentalismo, lo extravagante y bizarro, el sentido de lo rebuscado o torcido en pliegues, lo ritualista y ceremonial, la decoración absoluta advertida por Adorno, el tradicionalismo conservador y sin embargo inconformista, y siempre al final festivo, no es fruto del uso de una riqueza fácil, abundante, extraída directamente de la naturaleza. La plata americana como el primer dinero mundial, por el trabajo de los dominados, los indígenas y los esclavos de las plantaciones, el oro tropical, correlativo al tiempo libre de la ciudad letrada de los dominadores, en parte mestizos, criollos y españoles en Indias y en España, que vivían de esas riquezas extraídas sin trabajo propio, ¿no sería el valor de uso felizmente gozado y celebrado comprado con la riqueza inmerecida del valor de cambio de los metales preciosos? ¿El azúcar o el tabaco? Dejemos las respuestas a estas preguntas para más adelante. Lo cierto es que Echeverría muestra claramente que el barroco es moderno, no medieval como pensaban algunos. Es además un etos en cierta manera crítico ante el etos realista del capitalismo industrial del centro y el norte de Europa y tiene posibles reservas en vista de una modernidad no capitalista, según la hipótesis de Bolívar. Habría un tema que podemos tratar aunque sea brevemente, porque está relacionado al barroco y lo estamos debatiendo en México.
Hemos visto que el etos barroco tiene un componente religioso inevitable, católico y jesuita, como indica Echeverría. Este aspecto, además, será igualmente meditado por nuestro filósofo en referencia a las extrañas, desconcertantes y sugestivas opciones teóricas de Benjamin, que tanto molestaban a Adorno, pero no a Horkheimer, en especial la de la famosa tesis I, en las tesis sobre el concepto de historia, 25 en aquello del enano encorvado, Buckliger Zwerg, que es la teología que, como hoy sabemos, es pequeña y fea, y no está, por lo demás, como para dejarse ver por nadie. 26 Michael Loy, en una clara conferencia que nos dictó en 2011 en la Facultad de Economía de la UNAM, en México, tocó el tema 27 y como se refirió a mí, que estaba entre los presentes, quedé personalmente comprometido a clarificar también mi posición. 28. Bolívar escribe. La alegoría del autómata jugador de ajedrez presenta al materialismo histórico como una criptoteología. Implica así, por decirlo menos, una abierta provocación, pues hay que tener en cuenta que lo que pretende ofrecer es la representación simbólica de una doctrina educada en el materialismo y el jacobinismo más implacables, en una tradición discursiva antiteológica por excelencia. ¿Qué pretende con esta provocación? 30. Y poco después continúa. Por lo demás, pienso que, cuando habla de teología como la fuente secreta de la efectividad explicativa del materialismo histórico, Benjamin no predica el retorno a ninguna doctrina teológica, sea esta judeocristiana o de cualquier otra filiación. 30. Sin embargo, pareciera que la cuestión es más compleja, ya que Benjamin se ha internado desde su primera juventud en movimientos judíos alemanes, ha tenido una profunda interpretación romántica del drama del Trauerspiel. Ha estudiado junto a su amigo Gershom Scholem muchos elementos de la Cábala y del mesianismo judío, y especialmente ha leído La Estrella de la Redención de su admirado Franz Rosenzweig. Entre nosotros, en México, Esther Cohen 29 ha estudiado la extraña semejanza entre la posición de Isaac Luria, el mesiánico judío del siglo XVI de la escuela de Safed, con las tesis de Benjamin. La redención es así una acción profana y colectiva de la humanidad por la que se rescata a Dios mismo. Esta acción mesiánica interrumpe, frena la catástrofe en cadena que se había desbordado en la segunda época y que había sembrado los mayores desastres en el pasado. La redención es así una acción profana y colectiva de la humanidad por la que se rescata a Dios mismo. Esta acción mesiánica interrumpe, frena la catástrofe en cadena que se había desbordado en la segunda época y que había sembrado los mayores desastres en el pasado. Por otra parte, Giorgio Agamben muestra que la diferencia establecida por Walter Benjamin entre tiempo como duración cotidiana, cronos en griego, y tiempo ahora, el Jetztzeit, como el instante de la ruptura mesiánica, o nun kairos, no pudo dejar de inspirarse en Pablo de Tarso. 30 El tiempo ahora, el tiempo de la revolución, no solo histórica sino igualmente política, es la irrupción de la acción mesiánica. Agamben se refiere a Efesios 1:10, donde se lee, por la economía de la plenitud de los tiempos todas las cosas se recapitulan en el Mesíac, 31 y comenta. Este versículo se halla en verdad cargado de significado hasta reventar, tan cargado que se puede decir que algunas de las tesis fundamentales de la cultura occidental, la doctrina de la apocatástasis de Orígenes y de Leibniz, la de la reanudación en Kierkegaard, el eterno retorno de Nietzsche y la de la repetición en Heidegger, no son más que fragmentos resultantes de su explosión. 32. Todo esto nos llevaría muy lejos, pero solamente lo indicamos para remitir a otros trabajos que hemos escrito sobre el tema 33 y que muestran que Benjamin había tomado en serio la tradición del mesianismo judío, que McAuliffe compara con la tradición latinoamericana de la teología de la liberación, muy acertadamente. Se podría continuar comentando largamente el análisis riquísimo, complejo, creativo, autorizado por la excelente bibliografía utilizada, del etos barroco tal como Echeverría lo hace en sus numerosas obras. Sin embargo, dado el carácter preliminar de este corto trabajo,
remito al lector a sus obras para mayor información y paso a la segunda parte, donde deseo hacer algunas preguntas, además de las ya expresadas inicialmente hasta ahora. 2. Algunas preguntas en torno a la interpretación de la modernidad y del etos barroco de Bolívar Echeverría. Deseamos ahora efectuar algunas preguntas a la obra de Echeverría para comenzar un diálogo con aquellos que continúan su tradición de pensamiento. A. Sobre la teoría de la dependencia. Llama la atención que Bolívar no haya dado importancia a la llamada teoría de la dependencia, formulada en la década de 1960. Personalmente, me llamó la atención, en 1975 en el primer coloquio filosófico de Morelia, punto de partida de los futuros Congresos Nacionales de Filosofía, que los filósofos de izquierda en México no hubieran detectado la importancia de esta teoría, que exponía la transferencia de plusvalor del capital global nacional menos desarrollado al más desarrollado. 34 En ese mismo año, en Quito, Agustín Cuevas efectuó la primera crítica a dicha teoría desde el punto de vista de un cierto marxismo, y se la enjuició como una teoría burguesa en la interpretación de la historia de la economía latinoamericana. Tanto Sánchez Vázquez como otros marxistas no daban a la teoría mayor importancia filosófica. Esto fue el origen de una fuerte discusión en dicho coloquio, que me enfrentó en esa ocasión, y contra mi voluntad, a Sánchez Vázquez. Es posible que la ausencia de esta teoría haya permitido no descubrir el significado de la dimensión de la colonialidad en la descripción del capitalismo latinoamericano en algunos miembros de la tradición filosófica marxista, y quizá en Bolívar particularmente. La teoría de la dependencia, por el contrario, impactó a la filosofía en América del Sur a tal punto que fue el origen epistemológico de los primeros descubrimientos, desde finales de la década de 1960, de lo que se llamaría sociología, psicología o filosofía de la liberación. ¿A qué se debió la ausencia del impacto de dicha teoría de la dependencia en la filosofía crítica mexicana de la época y en Bolívar en especial? Es una respuesta que hay que estudiar. B. ¿Y si se efectuara una descripción geopolítica mundial del origen de la modernidad? En segundo lugar, el concepto de modernidad fue interpretado por Bolívar dentro del debate europeo. No se descubrió la significación filosófica de la apertura geopolítica de Europa, por España, al Atlántico. Por mi parte, gracias a los contactos con Pierre Chaunou, presente en la defensa de mi tesis doctoral en la Sorbona de París en 1967, vislumbré desde el comienzo de la década de 1960 la importancia del descubrimiento del Atlántico, antes que el descubrimiento de América. Fernand Braudel escribió El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. Pierre Chaunou publicó 7 tomos sobre Sevilla y el Atlántico. Por ello comprendí muy pronto que la llamada modernidad, vista en geopolítica mundial y no desde el mundillo eurocéntrico, fue la apertura de Europa al Atlántico y la muerte del Mediterráneo. El aislamiento debido al enclaustramiento de Europa sitiada por el Islam es lo que constituye la mal llamada Edad Media, que fue solo un fenómeno particular de la Europa latino-germánica. No hubo Edad Media ni feudalismo fuera del oeste europeo, y por ello no lo hubo en el norte de África, en Asia o en el este de Europa, bizantino, otomano y también ruso. La modernidad del oeste europeo consiste entonces en todas las transformaciones culturales, económicas, filosóficas, etc. que se producirán allí por su apertura al Atlántico, centro geopolítico de la dicha modernidad, en 1492, siendo los descubrimientos portugueses un antecedente, ya que gravitaban todavía en torno a la zona afroasiática, premodernos. Solo España con el descubrimiento y dominio del Atlántico tropical, del cual América será su costa occidental, evade el cerco islámico y comienza a instalar, como imperio mundo para Immanuel Wallerstein, lo que será el sistema mundo, desde los Países Bajos, después del siglo XVI hispano. La modernidad no pudo darse en la Europa enclaustrada, subdesarrollada, periférica del sistema más desarrollado, el mundo islámico y chino.
Como puede entenderse, habría muchas preguntas que hacer a Bolívar Echeverría, que tiene todavía una visión de la modernidad centrada exclusivamente en la Europa latino-germana, como Max Weber. ¿Y si se comenzara el fenómeno de la modernidad solo a finales del siglo XV? Si nos situamos entonces en el Atlántico, océano sobre el que nunca el Islam intentó ejercer su hegemonía, toda la historia de la modernidad cobra otro sentido. En primer lugar, fue la península hispánica, la región europea más desarrollada porque era heredera del califato de Córdoba y mantuvo contacto con el mundo otomano y árabe musulmán, correa de transmisión para el contacto con China y el Indostán, la que dio la espalda al Mediterráneo para abrirse al ancho del mundo. En segundo lugar, la muerte del Mediterráneo es el final de la mal llamada Edad Media Europea, el final del cristianismo feudal latino-germánico en torno a una Roma confrontada, ligada al mundo musulmán y con el Oriente, gracias a las potencias navieras de las ciudades puerto-renacentistas, Venecia, Amalfi, Génova, etc., por otra parte bajo la influencia bizantina. El Báltico y Europa Central, que antes necesitaban de Roma para conectarse con el único mundo conocido, 35 que con la modernidad será el mundo antiguo 36, y antes fue el Oriente mítico, que se conectaba con Europa a través del Mediterráneo oriental, se situaban ahora en el nuevo centro geopolítico, el Atlántico. Nace así una Europa del sur, del Atlántico tropical, en torno a España y Portugal, a Salamanca y Coimbra, al Concilio de Trento que significará el origen del catolicismo 37, que evolucionará posteriormente produciendo el etos barroco la Roma atlántica moderna, renacentista, humanista, de capitalismo mercantil, de la contrarreforma, de los jesuitas. Y la Europa del Norte, como la llamará Hegel, que ya no necesita de la Roma mediterránea, porque los Países Bajos, las Islas Británicas y el Báltico dan directamente al Atlántico y pueden separarse de la Roma medieval, efectuándose el fenómeno moderno de la Reforma y del protestantismo, posterior a la Ilustración, cuando se produzca la revolución industrial capitalista, que desembocará en los etos realista y clásico de Echeverría. ¿Es posible efectuar este tipo de descripción histórica, situando los etos diacrónicamente? D. Algo más sobre el barroco y el valor de cambio. Si esa descripción fuera probable, habría que agregarle todavía otros hechos. China fue desde el siglo X el sistema cultural, político y económico más desarrollado mundialmente, cosechó los avances en todos los órdenes civilizatorios árabes de Bagdad, Bujara, Samarcanda, El Cairo o Fez. Descubrió América, África y Australia al comienzo del siglo XIV,38 y sus inventos técnicos, astronómicos, científicos, dieron elementos fundamentales para el origen del llamado Renacimiento italiano, entre otros efectos. El mercado mundial hasta bien comenzado el siglo XIX casi exclusivamente comerciaba mercancías chinas, porcelana, textil de seda, armas y tecnología de acero, especias, etc. Por otra parte, España y Portugal fueron los primeros estados europeos unificados y modernos que se lanzaron al comercio, a la acumulación de capital dinerario por el sistema mercantil, primera etapa del capitalismo moderno. Fue la primera modernidad temprana, fueron entonces los metales preciosos, mercancías con valor de cambio universal, el primer dinero mundial de la historia global se extrajo en América Latina. Toda una nueva cultura surgirá fundada en el valor de cambio, en la plata principalmente. Pero, al mismo tiempo, el choque cultural entre la cultura hispano-lusitana, mediterránea con influencia islámica, lo más desarrollado de la Europa del siglo XV, y las culturas amerindias, producirá un híbrido moderno, mestizo, por el choque de la cultura latino-andaluza con la maya, la azteca, quiché, quechua, aymara y la tupí guaraní, entre otras. Este mestizaje cultural originario producirá primero obras de arte, por ejemplo templos, donde se dejan ver elementos románicos, mozárabes españoles y de las culturas indígenas. Podría denominarse en el siglo XVI un etos híbrido, con elementos renacentistas, hispanos e indígenas.
El etos barroco nacerá dentro de ese medio, donde lo europeo y lo amerindio se confunden en una obra ambigua de ambos mundos. La pregunta que habrá que contestar es, ¿fue la experiencia americana colonial la que lanzó el proceso barroco aún de la península hispánica y de ahí a la Europa del Sur, Roma o Alemania? ¿No será que el barroco nació por el impulso del mestizaje colonial más que por un siglo de oro peninsular? Además y en general, pareciera que Echeverría no considera el momento colonial como constitutivo esencial de la modernidad, y ello impediría una clara diferenciación entre el barroco colonial latinoamericano y el barroco europeo. Hemos dicho repetidamente que la modernidad supone simultáneamente el capitalismo, ya que la acumulación medieval es insignificante y sin futuro, sin la acumulación originaria fruto del mercantilismo atlántico. 2. El eurocentrismo, como fenómeno cultural y filosófico, y 3. El colonialismo, esto último, como causa constante de la acumulación originaria dineraria mercantil, en vista de lo que será posteriormente el capitalismo industrial. Diacrónicamente, el etos barroco es anterior al realista, romántico y clásico, pero, al mismo tiempo, habría que diferenciarlo del anterior etos del siglo XVI, en el que el humanismo renacentista hispánico, con un Ginés de Sepúlveda alumno de Pietro Pomponazzi, o un Bartolomé de las Casas educado en la escuela de Salamanca estrictamente moderna y nominalista, por ejemplo, se alimenta de capitalismo mercantil, que no es todavía propiamente él. Barroco de finales del siglo XVI y de su momento clásico, que es el siglo XVII colonial latinoamericano, expuesto, por ejemplo, en el Templo de la Compañía, en Quito. El enano encorvado de Benjamin tendrá que ver con el catolicismo y los jesuitas de Echeverría. Si por último retomamos el tema del enano del turco ajedrecista de la tesis 1, y nos referimos a la hipótesis de Macaulay, judío, marxista y ateo, según propia confesión, que nos dice que la intuición de Benjamin sobre un mesianismo materialista o la posible relación del marxismo con el fenómeno de la redención, se ha realizado en la América Latina contemporánea con la teología de la liberación, valdría la pena preguntarse igualmente sobre la importancia del asunto. Porque para Stephen Gandler esa dimensión del pensamiento de Walter Benjamin queda situada de manera tradicional. ¿No será que se han producido hoy tales cambios políticos, económicos y culturales que el jacobinismo secularizante debe dejar lugar al enriquecimiento de la problemática tomando elementos que el imaginario popular latinoamericano nunca ha perdido y que se mueven aún dentro de él? Me refiero al horizonte religioso que en América Latina, en el nivel de los pueblos originarios, las grandes masas campesinas y urbanas, incluso marginales, sigue prevaleciendo. Por ello, un texto constituyente del intercambio entre la visión del mundo de los pueblos originarios, como los nahuas o aztecas, y los españoles, entre los que se encontraban los franciscanos, y particularmente el propio Bernardino de Sahagún, como el Nican Mopogua, redactado en el siglo XVI por un estudiante nahua del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco en la México Tenochtitlán recién conquistada, significa ya la prehistoria del barroco y el nacimiento de una cultura que ha cumplido 500 años. Esa Virgen de Guadalupe del Nican Mopogua, Tonantzin, nuestra madrecita en náhuatl, la terra mater de los aztecas, creada primero dentro del imaginario del pueblo indígena como crítica política, materialista y mesiánica contra de la conquista, asumida posteriormente por los criollos desde el siglo XVII, después como estandarte contra los españoles en la Guerra de Independencia, luego en la Revolución Mexicana, cuando esa Virgen era la bandera de los campesinos zapatistas al entrar en Cuernavaca, y siempre presente en la vida de los oprimidos y vencidos, hasta entre los chicanos en tiempos de César Chávez en Arizona. ¿No será esa tradición ya un texto simbólico intercultural, americano y europeo? Un momento inicial del primer momento del etos barroco todavía presente en el pueblo latinoamericano y especialmente en el mexicano? Y la reformulación materialista, en pleno conocimiento de la crítica marxista asumida contra el capitalismo, que no deja de ser mesiánica, con un cristianismo que se compromete,
Desde Bartolomé de las Casas hasta Samuel Ruiz, con los pobres, los oprimidos y los olvidados, ¿no es acaso un momento barroco que al mismo tiempo concuerda en otros horizontes culturales, como el de la tradición que dentro del judaísmo intentó reformular Walter Benjamin? F. ¿La utopía es una modernidad no capitalista o es una nueva edad del mundo? Bolívar opinaba que la utopía era una modernidad no capitalista, para el cual momento el barroco como resistencia ante el etos realista del capitalismo industrial y transnacional triunfante era una experiencia a tenerse en cuenta. La modernidad medieval inicial habría cobrado 4 modalidades durante los últimos 5 siglos para culminar en el futuro en una moralidad no capitalista. La pregunta es, ¿no será la nueva civilización que se está gestando ante la crisis de la modernidad y la posmodernidad capitalistas el final de la modernidad como tal? Si la modernidad no fue simplemente un fenómeno europeo sino algo más complejo, quizá pueda entenderse que estamos contemplando el final de esa edad del mundo. En efecto, este no fue un proceso intraeuropeo fruto de una invención eurocéntrica, sino un producto del manejo de la centralidad del sistema mundo que utilizó la información cultural de las civilizaciones periféricas, América originaria, África, China, etc., como fuente de extracción de riqueza, expresada en la plata, la ganancia por la venta de esclavos o el efecto de la guerra del opio para destruir la antigua cultura china y conocimientos culturales, técnicos, científicos, que fueron reelaborados por Europa en su función dialéctica de recepción no reconocida, atribuida a la propia capacidad de creación y expansión dominadora. La posmodernidad es el último momento de la indicada modernidad que, como autocrítica, reconoce el efecto terrorífico de su autorreferencia racionalista. ¿No será la utopía a ser esbozada algo más radical e innovador que una modernidad de otro tipo? ¿No surgirá una nueva civilización transmoderna, y por lo tanto no ya moderna ni capitalista, pero tampoco colonialista ni eurocéntrica, ni dilapidadora de la vida del planeta, fruto no de un desarrollo de la modernidad, sino como efecto de una elaboración que parte de las culturas periféricas dominadas y desde los momentos despreciados y negados por la modernidad, y que por ello guardaban una cierta exterioridad del horizonte de la estructura? ¿Tal sistema mundo que la modernidad dominaba y explotaba? Esas culturas coloniales de la modernidad toman autoconciencia de su valor, recuperan por su liberación memoria de la historia, de su pasado olvidado, y partiendo de él, en diálogo no fundamentalista con la modernidad, crecen hacia un pluriverso planetario futuro, donde no puede hablarse de una cultura universal y ni siquiera identitaria, si no es por un mutuo proceso analógico de afirmación en la semejanza y por un progreso en la distinción y la traducción como esfuerzo de la construcción de novedad sin dominación. No será una cultura, ni siquiera una totalidad concreta, sino un mundo cultural plural con conexiones transversales de mutuo enriquecimiento. Cada cultura no perderá su riqueza, la sumará en el mutuo compartir su originalidad con las demás. La identidad sustantiva dejará lugar a la pluralidad analógica en la distinción y en la pluriversidad transmoderna por convergencia. 39. Esta y otras preguntas deberemos desarrollar ante la fecunda obra intelectual de Bolívar Echeverría, del cual hay tanto que aprender.